El vídeo de hoy es diferente. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo se monta paso a paso un ordenador como este que estás viendo. Es un ordenador de alta gama en prácticamente todo, menos en la tarjeta gráfica, porque básicamente hoy no hay tarjetas gráficas de alta gama disponibles, están todas agotadas. Así que estamos reutilizando una Nvidia GTX 1070 para darle una segunda vida, pero bueno, aún así funciona bastante bien. Pero por todo lo demás vas a poder descubrir paso a paso cómo se monta un ordenador con una refrigeración líquida all-in-one, con una placa base de alta gama, un buen micro, memoria RAM, un montón de ventiladores RGB y en definitiva un montón de conexiones que si estás pensando en montar tu propio ordenador pues te va a interesar mucho ver este vídeo. Aprovecho para decirte que ya hemos pasado de 1000 suscriptores en el canal, así que si todavía no estás suscrito te recomiendo que lo hagas porque si no te vas a perder vídeos tan interesantes como este que te traigo hoy, sobre todo si te interesa el mundo del modding o de montar tus propios ordenadores. Creo que este vídeo te puede gustar mucho. Yo soy Joaquín y estás en Techandising. Bueno, pues empezamos conociendo los componentes que van a formar parte de este ordenador y tenemos en primer lugar un procesador Core i9 de décima generación, el 10850K, preparado para overclocking que nos puede llegar incluso hasta 5,2 GHz. Tenemos también una pasta térmica, aunque la refrigeración ya tiene la suya, ya lo veremos, pero tenemos una de alto rendimiento de Corsair XTM50, una maravilla de pasta térmica. En cuanto al disco duro, también un Corsair es un EP510 single-sided de 480 GB M.2, una maravilla de disco, memoria HyperX Fury 32 GB a 3600 DDR4, una fuente de alimentación modular, por supuesto, Corsair también, RM 850 vatios para alimentar al monstruo. Y todo esto va a ir conectado a una espectacular placa base, una ROG Maximus 12 Extreme. Es una placa base que nos va a permitir hacer un overclocking súper estable y que está preparada para alimentar el procesador y usa el chipset Z490. Todo esto va a ir refrigerado con una refrigeración líquida all-in-one, una Kraken Z73, a la que le cambiaremos los ventiladores. Y todo va a ir montado en una caja, una Lian Li O11 Dynamic Razer Edition. A esta caja, como digo, le vamos a añadir unos ventiladores para darle un poquito más de luz y de color, que son los Asian Horse, los Matrix 360 mm, muy chulos, unos kits de ventiladores que dan una estética súper chula. Y además vamos a sustituir los cables de alimentación de la placa base, de la tarjeta gráfica y de la alimentación extra de la CPU por estos extensores, ¿vale? Estos no son cables directos, son extensores de cables mucho más cómodos de utilizar y que dan una estética mucho más chula. Eso sí, me llegaron tarde, así que verás en el vídeo que primero lo monto con los cables normales y luego añado los extensores. Y comenzamos con el montaje de la placa base. Como digo, una placa base, una ROG Maximus 12 Extreme. Lo primero que vamos a hacer con esta placa base es conectar nuestro disco duro, nuestro disco M.2. Así que eso sí, esta placa requiere que quitemos estas cubiertas. Un poco rollo eso, la verdad, tener que andar desmontando para acceder al disco. Pero bueno, así está preparado. Sacamos nuestro disco duro de Corsair, un SSD M.2 Force Series MP510 de 480 GB. Aquí lo puedes ver, una maravilla de disco, unas velocidades de transferencia realmente espectaculares. Es un single side, así que nos recomiendan que pongamos un pad extra en esta zona que ves aquí donde estoy apretando ahora mismo. Ahí es donde va a apoyar el disco, ¿vale? Encajamos y, como siempre, pues atornillamos dependiendo de la longitud que tenga este disco. Este es el más largo, ¿vale? Nos va a llegar hasta el final, ponemos el tornillo y lo dejamos ya anclado. Ahora quitamos este protector para que el disco esté en contacto directo con esta especie de almohadilla que le va a ayudar a transferir el calor mejor y a mejorar toda la eficiencia térmica de nuestro sistema. Y hecho esto, volvemos a atornillar esta carcasa y cerramos.
Hora de colocar la memoria, la HyperX Fury DDR4 RGB, dos módulos de 16 GB a 3600 MHz, una maravilla de memoria que además queda muy chula. Como siempre vamos a configurar en Dual Channel, pues como tenemos dos módulos y no son cuatro, vamos a ponerlo en estas dos posiciones que ves, que es donde el fabricante nos dice que vamos a poder usar el Dual Channel de la mejor manera posible. Hecho esto, llega la hora de colocar nuestro procesador Intel Core i9 10850K. Como digo, un micro que viene preparado para overclocking. Nos lo va a poner muy facilito y vamos a poder llegar a unos 5,2 GHz de manera bastante estable. Tenemos una muy buena refrigeración además para este micro, así que no deberíamos tener problema. Como siempre, levantamos, ponemos el micro en su sitio y volvemos a bajar la presilla para que quede en su sitio. Vamos con la refrigeración líquida, esta NZXT Kraken Z73, una pasada de refrigeración, tiene una pantalla que nos va a dar información o que vamos a poder decorar como queramos con nuestros propios GIFs, muy chula. Eso sí, los ventiladores que incorpora para ventilar el radiador, este All-in-One, pues no tienen luz, son unos ventiladores que están muy bien. Pero eso sí, no son lo más vistosos si tienes una caja como la que tenemos nosotros, que es toda de cristal, ¿vale? Con lo cual nosotros le vamos a cambiar esos ventiladores, no los vamos a usar, los que trae, y los cambiaremos. Aquí, como puedes ver, la bomba, la parte que va en contacto ya con el micro, sí que tiene su propia pasta térmica, pero nosotros la vamos a cambiar. Esta no es mala, pero no llega al nivel de la que vamos a utilizar nosotros, porque es una pasta térmica de alto rendimiento que nos va a permitir pues alcanzar velocidades de micro pues, más rápidos y asegurarnos de que no se está sobrecalentando. Así que le quitamos la que trae. Como ves, no es un poquito más sólida de lo que a mí me gusta, pero bueno, no pasa nada, es una capa fina, venía bien puesta, muy bien puesta. Y si queremos quitar todos los restos, podemos limpiarlo con un poco de acetona, con alcohol, siempre con un pañito húmedo muy suave con un poquito de algodón, ¿vale? Nada que vaya a arañarnos esa zona de contacto. Así que hay que limpiarlo muy bien, que no quede ningún resto. Y después de limpiarlo lo vamos a secar también con algún papel que no nos deje tampoco motas ni ningún resto, ¿vale? Porque todo eso luego pues iría en contra de la eficiencia térmica del sistema. Para poner la bomba en su sitio, pues necesitamos, como siempre, el soporte donde va a ir enganchado, que va a ir por la parte de atrás de nuestra placa base. En este caso, la refrigeración Kraken Z73 no viene en sus especificaciones tal cual que sea compatible con nuestro socket, pero sí que lo es. Vale, es totalmente compatible, no vas a tener ningún problema. Simplemente tenemos que enganchar este soporte en los agujeros que tenemos en la placa, le damos la vuelta y ya tenemos ahí los orificios donde lo vamos a tener que atornillar desde la parte de delante. Ponemos nuestros tornillos donde va a ir después atornillada la bomba en sí. Y no te preocupes si aquí notas que baila un poco el tornillo. Como ves, estos tornillos no llegan hasta la placa. Veis que quedan como 1 milímetro, 2 milímetros levantados de la placa, que es, digamos, la parte del tubito que entra desde la parte de atrás. Y por mucho que tú aprietes aquí el tornillo, no vas a conseguir que eso baje más, ¿vale? Entonces vas a notar que se mueve. O sea, tiene una cierta holgura hacia atrás y hacia adelante, el tornillo, hacia el fondo, digamos. Pero no te preocupes porque una vez que tú pongas encima la bomba, se va a quedar perfectamente bien anclado y no se mueve.
empezamos a preparar nuestra caja, nuestra Lian Li, una maravilla de caja. Es una edición que hicieron con Razer, que se puede controlar mediante Razer Synapse para iluminación RGB, que está muy bien en cuanto a tamaño, a mí me gusta mucho. Además es compatible con placas base EATX, que es el caso de la nuestra, es una placa base un poquito más grande de lo normal. Eso sí, ya verás que cuando ponemos la placa, por esas tres zonas de salida de cables verticales que tenemos ahí a la derecha, vamos a estar justitos, ¿vale? Porque la placa es bastante grande, pero bueno, se puede poner sin problema. Desmontamos la caja y tenemos acceso a la parte trasera, que es donde van a ir los cables, donde vamos a poner el radiador en nuestro caso y donde va a haber discos duros y la fuente. Y la fuente precisamente, aquí la tenemos, esta Corsair RM850X, una maravilla de fuente de alimentación modular muy estable, que además tiene su propio ventilador, pero no se pone en marcha siempre, no es de las típicas fuentes que están siempre funcionando, sino que el ventilador solo se va a poner en marcha cuando la fuente está dando determinada potencia, mientras tanto no lo necesita. Aquí tenemos todos los cables. De hecho, esta caja admite incluso dos fuentes de alimentación, pero no lo vamos a utilizar. Y ahora colocamos nuestra placa base en su sitio. Ahí está, como es una placa base bastante grande, ves que sobresale por la derecha un poquito, pero no hay problema porque los cables aún así vamos a conseguir pasarlos bien. Terminamos de atornillar nuestra placa, siempre teniendo cuidado de no sobreapretar esos tornillos. Y ahora aquí tenemos dos soportes para discos SSD que quedarían en la parte de abajo de la caja, como ves, en el suelo, pero nosotros los vamos a quitar porque ahí vamos a poner uno de los kits de ventiladores Matrix, ¿vale? Así que eso lo guardamos por si en el futuro nos hace falta y comenzamos a instalar los cables de alimentación. Además, una cosa muy buena de esta fuente es que tiene dos conectores de 8 pines para la alimentación extra de la CPU, cosa que nuestra placa admite. Eso te va a hacer falta realmente si lo vas a hacer overclocking, si no, con que pongas uno debería ser suficiente, ¿vale? Pero bueno, nosotros como lo vamos a hacer y además tenemos la placa y la fuente que lo admiten, pues lo vamos a poner. Conectamos la alimentación de la placa base. Aquí tenemos esa alimentación extra que te decía para la CPU. Sacamos los conectores del panel frontal, una conexión USB. El panel frontal al final, pues bueno, tiene los típicos puertos USB, tiene puerto USB-C, los puertos de audio. Aquí tenemos alimentación para ese frontal, porque también desde ahí vamos a alimentar LEDs. Y ahora tenemos puesto nuestro radiador de la alimentación líquida,
de la refrigeración líquida, perdón, y colocamos nuestro primer kit de ventiladores, y aquí es donde tenemos el hueco más justo de todos. No te preocupes por tener los tubos de la refrigeración líquida hacia la derecha. Si quieres poner el ventilador en la zona de arriba, pues perfecto, puedes ponerlo, incluso mejor. Pero aquí, con que esos tubos estén por encima de la altura de la bomba es suficiente, no se te va a formar aire. Vamos a aplicar la pasta térmica a la zona de contacto de la bomba, y para ello esta pasta térmica nos trae esa especie de plantilla que nos va a venir genial para aplicarlo de la mejor forma posible. Simplemente la ponemos un par de capitas de nuestra pasta térmica, y ahora hay que extenderlo para formar una película pues finita, ¿vale? No consiste en ponerle un pegote, sino en que quede bien repartido. Ya sabéis que la forma de poner la pasta térmica depende de cada uno. Hay quien la pone en X, hay quien pone una especie de granito en el centro y ya al apretar pues eso se extiende. Bueno, cada uno tiene su forma, pero aquí la verdad es que tenemos muy fácil el hacerlo de forma que quede pues prácticamente profesional. Ahí está. Y ahora colocamos la bomba en su sitio sobre el procesador. Ponemos los ventiladores de la zona superior, que ya digo, si quieres poner aquí el radiador lo puedes poner, pero a mí me gusta poner el radiador en la zona frontal donde lo he puesto porque no me ocupa en el interior de la caja, sino que si te fijas va por detrás de la primera parte del chasis y queda oculto. Si lo pusiera aquí arriba pues iba a quedar muy a la vista y prefiero no ponerlo. Y ahora estamos poniendo el ventilador o los ventiladores de la zona inferior, por eso tuvimos que quitar los soportes de los discos SSD. Además tenemos conectado ya un cable USB que va a un conector USB de la placa de nuestra bomba de refrigeración líquida, ¿vale? Es un cable que en la bomba es un conector micro USB normal, y aquí iría conectado a un puerto USB. Y lo que nos queda básicamente de esta parte es conectar pues la alimentación y la iluminación de estos ventiladores, que eso no tiene gran misterio. Vamos a aprovechar siempre los conectores que tengamos más cerca, vamos a intentar que los cables queden ocultos. Y ahora conectamos el conector principal que tiene nuestra bomba de refrigeración líquida, que de aquí además vamos a poder alimentar ventiladores y gestionar la velocidad de funcionamiento de la propia bomba, conectándolo, pues como siempre te recomienda, al conector CPU fan de tu placa base, ¿vale? Es el típico conector. Estos son los conectores para los ventiladores. Si recuerdas, esta bomba viene con 3 ventiladores independientes, pero nosotros vamos a conectarla a uno de los kits de ventilación. Y esto sería un conector para iluminación RGB. Conector de alimentación para alimentar todo el kit. Y ya podemos poner nuestra tarjeta gráfica, que eso sí, estamos reutilizando una 1070, una GTX 1070, porque hoy en día pues prácticamente es imposible conseguir una tarjeta gráfica de la serie 30. Como sabes, está muy mal el stock, así que de momento nos vamos a conformar con darle una segunda vida a esta tarjeta gráfica, que además está bastante bien. Conectamos la alimentación de nuestra tarjeta gráfica, que luego cambiaremos cuando tengamos el cable de kit de extensión.
si organizamos un poquito los cables en la zona trasera del ordenador, que esto, pues como puedes ver, no es mi fuerte, pero bueno, tampoco se van a ver porque además esto va a ir tapado por una chapa que lleva los discos duros montadas. Ya lo verás un poquito más adelante. De momento los dejamos con las presas para que no nos estorben. Hora de encender el ordenador por primera vez para ver si todo se enciende y todo funciona correctamente. Se enciende todo bien, no tenemos ningún problema, ventiladores iluminados y girando. La memoria RAM se enciende. La bomba, la pantalla que tiene nuestra bomba de refrigeración líquida se enciende, incluso la pantallita también de la placa base está encendida. Todo está funcionando correctamente. Ahora tenemos los cables de extensión que vamos a poner para que la gestión de cables sea mejor y para que quede más bonito también. Así que nada, simplemente vamos a pasarlos por los mismos huecos donde habíamos pasado los cables principales. Conectamos y por la parte de atrás irán conectados al propio cable, ¿vale? Esto es una extensión. Estos cables vienen con una serie de peines, que es lo que necesitas poner si quieres que quede realmente bonito y bien organizado, porque si no, al final queda como un lío de cables, pero estos peines hacen que quede todo pues como tiene que quedar. Ahora puedes ver cómo quedan mucho mejor los cables de esta forma. Siempre ten cuidado con el grosor del cable que compres, del cable de extensión, para evitar pues, problemas de calentamiento, ¿vale? Ponemos un ventilador extra que nos trae esta placa base, que nos va a ayudar a ventilar las etapas de potencia, muy recomendable si le vas a hacer overclocking a tu ordenador para evitar posibles problemas. Así que lo conectamos también. Y hora de poner los discos duros. Nosotros vamos a ponerle 3 discos tradicionales más un SSD más. Es bastante sencillo ponerlos en este módulo trasero, en estos zócalos. Eso sí, la conexión la tenéis que poner a mano por la otra parte, ¿vale? Lo único que no me ha gustado de esta caja es que realmente esta conexión queda muy apretada. Si tú estás poniendo estos discos y además ahora, como ves, estos otros dos que van montados en esa placa se pone en vertical en esta zona trasera y aprieta bastante estos cables de los discos duros laterales, ¿vale? Incluso esos discos que hemos puesto en la placa vertical están muy forzados porque la forma que tiene el cable hace que se quede levantado de esa chapa, ¿vale? No está muy bien diseñado eso, debería haberse pensado de otra forma, pero bueno. Con esto tenemos nuestro ordenador montado y vamos a cerrar la caja. Un poco rollo el tema de que tienes siempre que, para abrir la caja, quitar primero el panel superior, el de arriba, para poder sacar los otros. Aquí una solución con una bisagra hubiera sido realmente perfecto, pero es el precio a pagar por tener esta caja tan chula. Le damos energía y ahora sí tenemos nuestra nueva máquina funcionando y bien organizado en cuanto a cables, por lo menos en esta zona. Ya te digo, la zona trasera es mejor no mirarla mucho, no es mi fuerte la organización de cables, pero creo que así ha quedado bastante bien.
Bueno, pues espero que te haya gustado mucho este vídeo. Ya digo, es un ordenador muy top, menos en la tarjeta gráfica, como has podido ver, pero por todo lo demás va muy bien equipado. Un ordenador que está manteniendo unas temperaturas que ni siquiera pasan de los 40 grados cuando estás trabajando con él de manera normal. Si te pones a jugar y te pones a exigirle un poquito más, pues va a poder llegar a unos 50 grados cuando está bajo mucha carga, pero no va a pasar de ahí, o sea que está realmente una eficiencia térmica muy buena del conjunto, a pesar de que estos ventiladores son más vistosos que súper eficientes, eso es verdad, pero bueno, aún así con la cantidad de ventiladores que tiene, pues cumple de sobra. Nada más, espero que te haya gustado mucho este vídeo, dale like si ha sido el caso, no olvides suscribirte si no lo has hecho todavía para ayudarnos a crecer y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y muchas gracias.